En la época medieval, nadie te regalaba una casa. O la construías tú mismo, o dormías al aire libre, sin herramientas sofisticadas, sin ayuda contratada, solo trabajo diario y un poco de esperanza. No era rápido, fácil ni bonito, pero los campesinos medievales lo lograban. Esto es lo que realmente significaba construir desde cero en aquel entonces. Encontrar el lugar perfecto para tu casa de ensueño medieval no era exactamente como recorrer Silo. Para empezar, los campesinos rara vez eran dueños de la tierra en la que vivían. Aproximadamente, el 95% de todas las tierras en la Europa medieval pertenecían a señores adinerados o a la iglesia, dejando a los campesinos la opción de construir con permiso o con la esperanza de que nadie importante lo notara. Y los señores feudales no llegaban precisamente con regalos de bienvenida. Más bien llegaban a cobrar la renta. Los campesinos debían ser estratégicos al elegir el sitio para su hogar. Los bordes del bosque ofrecían materiales de construcción y leña al alcance. Los sitios cerca de arroyos proporcionaban agua para beber, cocinar y ese baño anual del que todos hablaban. Algunos valientes practicaban el assarting, limpiando parches de bosque para crear nuevas tierras de cultivo y espacio para construir. Esto era técnicamente ilegal en muchos lugares y podía conllevar fuertes multas si te atrapaban. Pero si el señor local veía que mejorabas su tierra, tal vez te dejara quedarte y pagar impuestos. A diferencia de hoy, no había leyes de zonificación ni permisos de construcción complicados. Las preocupaciones eran mucho más prácticas. ¿Se inundaría el terreno con la lluvia? ¿Había suficiente espacio plano? ¿Había demasiados insectos? Un dato curioso es que algunas aldeas medievales cambiaban de ubicación por completo con el tiempo. No por planificación, sino porque los campesinos reconstruían gradualmente sus hogares más cerca de los recursos necesarios. El sitio de construcción perfecto necesitaba 3 cosas clave: acceso al agua, madera cercana y suelo que no se convirtiera en pantano al llover. Si encontrabas esas 3, lo llamabas hogar, más rápido de lo que podías decir obligaciones feudales. Por supuesto, elegir el lugar era solo el comienzo. No podías simplemente pedir madera precortada en la ferretería local. La versión medieval de envío gratis era literalmente tú mismo cargando los troncos hasta tu casa. La mayoría de los hogares campesinos eran pequeños, usualmente de una sola habitación, de unos 4,5 por 6 metros. Pero eso no hacía más fácil reunir los materiales. Una vez elegido el lugar y marcado con estacas, el verdadero trabajo estaba por comenzar. Un buen lugar podía salvarte la vida en invierno, pero no te protegía de la lluvia ni de los lobos. Para eso, necesitabas algo más sólido que un trozo de tierra prometedor. Los bosques medievales eran las ferreterías de la época. Pero conseguir madera no era tan simple como empujar un carrito de compras. La madera era el material de construcción más esencial para los hogares campesinos. Pero obtenerla conllevaba desafíos que harían renunciar a cualquier entusiasta del bricolaje moderno el primer día. El acceso a los bosques estaba estrictamente controlado. Los campesinos generalmente podían recoger leña muerta para el fuego, pero cortar árboles vivos requería permiso del señor local. Muchos bosques medievales estaban regidos por leyes forestales específicas que determinaban quién podía tomar qué. Romper estas reglas podía significar multas, o algo peor. Registros de Inglaterra en el siglo XIII muestran que algunas personas desafortunadas perdieron las manos por robar madera. Las herramientas para recolectar madera eran dolorosamente básicas. La mayoría de los campesinos poseía un hacha, una posesión preciada heredada por generaciones. Para partir los troncos usaban cuñas de hierro o madera, golpeadas con mazos. Sin herramientas eléctricas aquí, solo luchas de poder con troncos testarudos. El momento era crucial. La madera verde, recién cortada,
Se doblaba mejor para las partes curvas, pero se encogía y agrietaba al secarse. La madera seca era más estable, pero más difícil de trabajar. Los constructores más sabios cortaban la madera en invierno, cuando la savia era baja, y la dejaban secar durante meses antes de construir. Diferentes partes de la casa requerían diferentes tipos de madera. El roble era preferido para los postes principales por su resistencia. Algunas estructuras medievales de roble aún siguen en pie más de 500 años después. Para las partes flexibles de las paredes, los campesinos usaban avellano, sauce o retoños jóvenes de fresno que podían entretejerse entre los postes. Transportar la madera era otro dolor de cabeza. Los troncos eran pesados y los caminos medievales eran básicamente senderos de barro que se convertían en sopa al llover. Llevar la madera a casa era la interfaz original de arrastrar y soltar. Arrastrabas los troncos por el barro hasta que tú mismo caías rendido. La mayoría de los sitios de construcción se limitaban a árboles que estuvieran a 1 o 2 kilómetros. El bosque también era hogar de lobos, osos y bandidos, convirtiendo la recolección de madera en el deporte extremo original. Muchos iban en grupo, convirtiendo la cosecha de madera en eventos sociales donde la fuerza en números ofrecía tanto seguridad como brazos extra para cargar. Tras semanas de recolección, corte y arrastre, finalmente aparecía una pila de madera en el sitio de construcción. Con los materiales reunidos y las estaciones cuidadosamente consideradas, era hora de poner toda esa madera duramente ganada en uso. La comunidad pronto se reuniría para el siguiente paso crucial en la creación de un refugio. Hace unos meses, no tenía idea de lo que era un anillo de salud hasta que mi prometida me regaló uno, y tengo que decir que estoy sorprendido. No es un producto muy conocido ni ampliamente utilizado. Monitorea mis niveles de estrés, y descubrí que algunos suplementos hacían que mi puntaje de estrés se disparara, mientras que otros realmente ayudaban a reducirlo. Ajusté algunas cosas en base a eso y, sinceramente, me siento 10 años más joven. Mi esposa principalmente lo usa para rastrear sus ciclos menstruales y está obsesionada con su puntaje de calidad del sueño. Noté que actualmente tienen un descuento limitado del 69%, pero no sé cuánto durará. Actualmente cuesta solo $60, y está claro que es la mejor relación calidad-precio, ya que otros anillos de salud cuestan alrededor de $350 y tienen menos funciones. Logran ofrecerlo tan barato porque eliminan al intermediario como Amazon, Walmart, etc., que inflan el precio y se quedan con un gran margen, haciendo que el cliente pague de 3 a 5 veces más. Si estás viendo esto en televisión, puedes comprobarlo tú mismo pausando el vídeo y escaneando el código QR con la cámara de tu teléfono, o haciendo clic en el primer enlace en la descripción de este vídeo. Cuando llegaba el momento de levantar la estructura de madera, los campesinos medievales convertían la construcción en el evento comunitario original. Construir una casa medieval siempre fue un esfuerzo grupal. El armazón de madera formaba el esqueleto de la casa y debía ensamblarse primero. Comenzar significaba cavar hoyos profundos. Los postes principales debían enterrarse al menos 60 centímetros en el suelo para brindar estabilidad. Estos hoyos se cavaban con palas de madera simples o palas de hierro para los pocos afortunados que poseían herramientas de metal. Muchos postes de casas medievales se colocaban sobre piedras grandes en el fondo de estos hoyos, lo que creaba drenaje natural y prevenía la pudrición. Una vez listos los hoyos, comenzaba el levantamiento. 4 a 6 adultos fuertes levantaban cada poste principal mientras alguien más lo guiaba hacia su posición. Este no era el momento para demostrar independencia. Intenta levantar solo una viga de roble de 6 metros y pronto acabarás como una tortilla humana. Las uniones eran la verdadera maravilla de la ingeniería medieval. Sin sujetadores metálicos, los constructores confiaban en técnicas de carpintería como las uniones de espiga y mortaja. Estas eran piezas de madera que encajaban como un rompecabezas. Un agujero rectangular cortado en una viga y una lengüeta correspondiente tallada en otra. Cuando se ensamblaban correctamente, estas uniones podían resistir durante siglos sin necesidad de clavos.
Clavijas de madera atravesaban las vigas superpuestas para asegurar todo. Estas clavijas, llamadas clavos de árbol, solían fabricarse con maderas duras secas como roble o arce. Se hinchaban al mojarse, creando un ajuste aún más firme durante el clima lluvioso. El gran evento era levantar las vigas del techo. Esto requería coordinación cuidadosa, ya que vigas pesadas se alzaban hasta su posición por hasta 10 personas usando cuerdas y palos. Registros de construcciones medievales sugieren que los accidentes eran comunes. Una historia menciona a 3 hombres heridos cuando una viga del techo se deslizó. El trabajo en equipo no era opcional. Era supervivencia. Las comunidades aldeanas desarrollaban reglas no escritas sobre ayudar a construir casas. Si te negabas a ayudar a tu vecino con su casa, no esperes que nadie aparezca cuando la tuya necesite reparaciones. Con la estructura en pie y asegurada, la construcción finalmente comenzaba a tomar forma. Pero una casa hecha solo de vigas no mantenía seco a nadie por mucho tiempo. Ahora venía la tarea de llenar esos espacios vacíos entre las vigas con algo que convirtiera el esqueleto en un verdadero hogar. Con el armazón de madera firme, los constructores medievales enfrentaban su próximo desafío: rellenar las paredes. Entra en escena el entramado y barro, la versión medieval del yeso. Solo que mucho más sucia y sorprendentemente efectiva. Esta técnica era tan común que más del 90% de las casas campesinas la utilizaban para las paredes. El proceso comenzaba con el entramado: entrelazar ramas flexibles entre los postes verticales de madera. Se usaban ramas delgadas de avellano, sauce u otras maderas flexibles, creando un patrón de celosía que parecía una canasta gigante. Esta estructura servía de base para el barro. ¿Y qué era exactamente el barro? Una mezcla pegajosa que combinaba arcilla, tierra, arena y paja, más un ingrediente especial: estiércol animal. El estiércol era el adhesivo secreto que mantenía unidas las casas medievales. Nada dice bienvenido a casa como paredes parcialmente hechas de caca de vaca. La ciencia detrás de esta mezcla inusual era sorprendentemente sólida. La arcilla daba cuerpo, la arena prevenía grietas, la paja añadía resistencia y el estiércol contenía agentes aglutinantes naturales. Puede que los constructores medievales no entendieran de química, pero ciertamente conocían su materia fecal. Hacer barro era una tarea familiar. Todos participaban mezclando los ingredientes en un hoyo, pisoteándolos descalzos hasta obtener la consistencia adecuada. Los niños solían unirse a esta fiesta embarrada, convirtiendo el trabajo sucio en un juego. Aplicarlo requería habilidad heredada por generaciones. Se lanzaban puñados de barro a ambos lados de la estructura de ramas, presionándolo para que se uniera en el medio. Luego se alisaba la superficie con tablas de madera o simplemente con las manos. El secado requería paciencia. Una pared recién revocada necesitaba semanas para endurecerse adecuadamente, y el clima podía complicar el proceso. Una vez seco, se le aplicaba una capa protectora de cal si la familia podía permitírselo. Este acabado blanco brillante sellaba el barro, alejaba a los insectos y reflejaba luz preciosa hacia el interior oscuro. Las paredes de entramado y barro ofrecían un aislamiento decente contra el frío y eran sorprendentemente duraderas si se les daba mantenimiento. La evidencia arqueológica muestra que algunas secciones de estas paredes duraron cientos de años. Nada mal para estar hechas de tierra y estiércol. Una prueba de que a veces los materiales más apestosos hacen los hogares más sólidos. Con las paredes cerrando el espacio, la protección contra el viento y la lluvia estaba casi completa. Pero, ¿cómo mantenían seca a la familia desde arriba? Si mirabas hacia el techo de la mayoría de las casas campesinas medievales, verías paja, la solución natural para techos, que combinaba materiales disponibles con una eficacia sorprendente. Los techos de paja eran la cubierta estándar para las casas campesinas en toda la Europa medieval, utilizando paja, juncos y hierbas como materiales principales. Crear un techo de paja requería una gran habilidad. Los techadores eran artesanos muy respetados en las comunidades medievales, uno de los pocos oficios especializados accesibles a los campesinos. El proceso comenzaba reuniendo enormes cantidades de material vegetal seco.
La paja de trigo era la más común en zonas agrícolas, mientras que los juncos acuáticos ofrecían mayor durabilidad cerca de pantanos y ríos. La técnica de techado consistía en colocar capas de haces de material desde la parte inferior del techo hacia arriba. Cada haz se aseguraba a la estructura de madera con ramas de avellano partidas, llamadas swas, que se doblaban sobre la paja y se ataban a las vigas. El techador trabajaba hacia arriba, superponiendo cada nueva capa para repeler el agua eficazmente. Cuando se hacía correctamente, estos techos eran sorprendentemente impermeables y aislantes. La inclinación pronunciada, normalmente entre 45 y 60 grados, permitía que el agua de lluvia corriera rápidamente en lugar de filtrarse. El ángulo era crucial. Si era muy bajo, el agua se filtraba. Si era demasiado alto, el techador podía resbalarse y descubrir por las malas que no existían planes médicos medievales. El grosor de la paja alcanzaba típicamente entre 30 y 40 centímetros, creando un excelente aislamiento. Esto mantenía las casas más cálidas en invierno y más frescas en verano de lo que podrías imaginar. Pero la paja tenía desventajas serias. El riesgo de incendio era el mayor. Una sola chispa del hogar central podía prender fuego al material seco. Muchas ciudades medievales terminaron prohibiendo los techos de paja tras incendios devastadores que arrasaron barrios enteros. La evidencia arqueológica sugiere que el fuego era una preocupación constante, con vigas quemadas halladas en aproximadamente una de cada 5 casas excavadas. El techo también ofrecía alojamiento de lujo para invitados no deseados: ratones, aves, insectos e incluso serpientes. Las alimañas se mudaban a la cálida y seca paja. Los campesinos medievales no necesitaban despertador. Bastaba con que los pájaros anidando arriba anunciaran la mañana con su entusiasmo chillón. La mayoría de los techos de paja requerían reemplazo cada 15 a 25 años. Aunque un buen techo de junco bien mantenido podía durar de 50 a 60 años en condiciones ideales. La paja vieja no se desperdiciaba. Se reciclaba como mantillo para jardines o cama para animales. Con paredes que bloqueaban el viento y un techo que repelía la lluvia, la casa ya estaba cerrada. Pero, ¿cómo era la vida dentro? Con la casa ya con paredes y techo, los campesinos medievales enfrentaban el desafío de hacer el interior habitable. La primera prioridad: el piso. A diferencia de nuestros hogares modernos con superficies pulidas, los pisos medievales comenzaban siendo simplemente tierra. El mismo suelo por el que caminabas afuera continuaba dentro de la casa, apisonado por incontables pisadas. Para mejorarlos, los campesinos mezclaban paja, conchas trituradas, arena o piedras pequeñas, y luego lo compactaban hasta que quedaba casi tan duro como el concreto. En casas más refinadas, podían añadir una delgada capa de cal encima. Estos pisos solían inclinarse hacia un lado, permitiendo que los líquidos drenaran hacia una esquina y salieran al exterior. El tratamiento de paredes era minimalismo medieval en su máxima expresión, en gran parte porque no había ningún tratamiento. El interior de las paredes de barro y entramado podía recibir una capa de cal si la familia lo permitía, pero a menudo permanecían del color natural del barro. El mobiliario era escaso y puramente funcional. Bancos de madera que también servían como camas se alineaban contra las paredes. Las mesas eran simples tablones sobre caballetes, que se desmontaban cuando no se usaban. Si IKEA hubiera existido en la Edad Media, sus manuales de instrucciones serían una sola hoja con la palabra suerte. Las soluciones de almacenamiento eran creativas por necesidad. La mayoría de los objetos colgaban de ganchos en las paredes o vigas. Canastas guardaban objetos pequeños, mientras que pozos forrados con arcilla en las esquinas del suelo conservaban frescas las verduras de raíz. El espacio era escaso. Una casa campesina promedio medía unos 4.5 por 6 metros, pero debía albergar a toda una familia de 5 a 8 personas, más animales durante el invierno. Gallinas, cabras y otros animales pequeños proporcionaban calor corporal esencial en el clima helado. Nada dice vínculo familiar como compartir tu dormitorio con una cabra. La privacidad no existía prácticamente. Toda la familia dormía en una sola habitación, padres e hijos amontonados en plataformas elevadas de paja.
La luz provenía de la puerta abierta durante el día y del fuego central por la noche. A pesar del hacinamiento, estas casas funcionaban sorprendentemente bien. Pero el verdadero corazón de cualquier hogar medieval no eran las paredes ni el piso. El fuego era el corazón palpitante de cada casa medieval, pero manejarlo era un rompecabezas peligroso. A diferencia de los hogares modernos, con sus hornos y chimeneas elegantes, las casas medievales tempranas presentaban hogares abiertos, simples fosas de fuego ubicadas justo en el centro del espacio habitable. Su ubicación no era una decisión de diseño, sino una necesidad. Permitía que el calor llegara a todos los rincones de la única habitación. La mayoría de las viviendas campesinas no tenían chimeneas antes del siglo XIV. En su lugar, usaban un agujero en el techo llamado lubre de humo, o pequeñas aberturas en las paredes. El humo simplemente ascendía hasta encontrar una salida, filtrándose por la paja o por los muros, siguiendo su propio y errático camino. Básicamente, una versión medieval de «Yo encuentro mi camino, gracias». Muchos hogares eran simplemente depresiones poco profundas en el piso de tierra, forradas con piedras o arcilla. Las versiones más avanzadas se elevaban ligeramente sobre una plataforma de tierra apisonada. Para reducir el riesgo de incendio, las familias pasaban días enteros recolectando combustible. Leña, turba seca, paja, estiércol animal o incluso algas marinas en zonas costeras, solo para mantenerse calientes en invierno. Sin chimeneas, el humo era un compañero de cuarto inevitable. Las casas medievales eran ambientes perpetuamente brumosos, donde las vigas del techo se volvían negras con el hollín. La gente desarrollaba tolerancia, pero los visitantes a menudo se quejaban de ojos llorosos y dificultad para respirar. Se cocinaba directamente sobre o junto al fuego abierto. Los calderos colgaban de trípodes, mientras que el pan se horneaba en ollas de barro cubiertas, enterradas en cenizas calientes. El hogar era básicamente el centro de entretenimiento medieval, restaurante y sistema de calefacción, todo en uno. El riesgo constante de incendio no puede subestimarse. Con estructuras de madera, techos de paja y llamas abiertas, las aldeas medievales sufrían incendios devastadores regularmente. Registros del siglo XII en Inglaterra mencionan al menos 8 aldeas que ardieron por completo y tuvieron que ser reconstruidas. Aunque el fuego proporcionaba calor esencial, también causaba problemas constantes. Pero mantener una casa medieval en pie no era solo cuestión de manejar el fuego. Era una lucha constante contra el clima, el tiempo y las inevitables fuerzas que amenazaban con derrumbar tu humilde morada. Mantener una casa medieval no era un pasatiempo de fin de semana, era una lucha constante contra la naturaleza. Estas humildes casas requerían mantenimiento interminable y presentaban desafíos que harían que los propietarios modernos corrieran gritando hacia sus aseguradoras. A diferencia de hoy, donde podrías llamar a un contratista, los campesinos medievales debían dominar todas las técnicas de reparación por sí mismos. El clima arruinaba paredes, techos y suelos. Las reparaciones no paraban nunca. La primavera implicaba parchar el techo. El otoño, volver a enlucir con barro. El invierno, congelarse. El ciclo interminable de mantenimiento de una casa medieval quizá explica por qué los campesinos nunca desarrollaron pasatiempos como el scrapbook. ¿Quién tiene tiempo para manualidades cuando tu pared se está convirtiendo otra vez en lodo? Las reparaciones del techo de paja encabezaban la lista de mantenimiento. Los roedores cavaban túneles en el material, los pájaros arrancaban material para anidar y las tormentas arrancaban trozos enteros. Los lugareños tenían dichos sobre las distintas plantas y su durabilidad. El techo de juncos durará más que el inquilino. El de paja preguntará cuándo llega el nuevo inquilino. Las paredes requerían atención constante también. El barro y entramado se agrietaba en climas secos y se disolvía con la humedad. Los campesinos más ingeniosos encalaban sus paredes regularmente, ya que la capa de cal servía como sistema de alerta temprana. Cuando lo blanco se tornaba marrón, era hora de reparar antes de que el agua alcanzara la estructura. Mantenimiento medieval, donde una pared blanca que se vuelve marrón era señal de reparación. O prueba de que tu casa sin chimenea estaba lentamente ahumando a todos dentro.
El mantenimiento del suelo implicaba añadir nuevas capas de arcilla o tierra apisonada para nivelar las depresiones en zonas húmedas. Algunos esparcían hierbas aromáticas como meadowsweet bajo sus pies para enmascarar la inevitable humedad. Las herramientas para reparar eran absurdamente simples comparadas con los estándares actuales. Una tabla de madera para alisar el barro, un cuchillo de hueso para recortar la paja y un mazo para golpear y reemplazar las ramas del entramado componían el kit de reparaciones típico. Su versión de lee el manual era: pregunta al abuelo antes de que muera. La evidencia de sitios excavados sugiere que la mayoría de las casas campesinas sufrían múltiples reparaciones importantes durante su existencia, y algunas eran completamente reconstruidas sobre el mismo terreno cada 30 o 40 años. A pesar de todos estos desafíos, estas casas no eran solo refugios. Eran centros activos de vida familiar, donde las familias medievales trabajaban, comían, dormían y vivían juntas en una cercanía extraordinaria. La vida familiar en una casa campesina medieval redefinía el concepto de tiempo de calidad. Imagina de 5 a 10 personas compartiendo una sola habitación, no más grande que un dormitorio moderno. Registros censales medievales muestran que la familia rural promedio incluía padres, de 3 a 6 hijos, y a menudo 1 o 2 abuelos. Todos estos humanos ocupaban un espacio de apenas 4.5 por 6 metros. Agrega unas cuantas gallinas y tal vez una cabra durante el invierno, y tienes la versión medieval del hacinamiento extremo. La privacidad, como concepto, apenas existía. Todos dormían en el mismo espacio, a menudo compartiendo una plataforma elevada de paja o heno. Las camas eran esencialmente repisas adosadas a las paredes, lo que significa que los niños medievales jamás experimentaron el placer de que les dijeran «vete a tu cuarto» durante una rabieta. Las actividades diarias requerían coordinación cuidadosa. El hogar funcionaba como taller, cocina, comedor, dormitorio y a veces granero. Las mañanas comenzaban al amanecer, cuando la luz se filtraba por la puerta abierta o por pequeñas ventanas con postigos. Estas ventanas rara vez tenían vidrio. En su lugar, podían estar cubiertas con tela engrasada o pergamino, que dejaban pasar algo de luz mientras bloqueaban el clima más adverso. El baño ocurría infrecuentemente y generalmente fuera del hogar. Los medievales no eran necesariamente tan sucios como a menudo se les representa, pero ciertamente sus estándares eran distintos a los nuestros. La mayoría de los campesinos se lavaban las manos y la cara a diario usando agua de arroyos o pozos cercanos. Pero el baño corporal completo podía suceder solo unas pocas veces al año, usualmente en verano. Las comidas reunían a todos alrededor del hogar central. Las familias comían en cuencos de madera o sobre trenches, rebanadas de pan duro que servían como platos. Y la mayoría de la gente llevaba su propio cuchillo personal para cortar los alimentos. Pocos otros utensilios se usaba.